Bienvenidos al curso de tipos de metodología para el desarrollo de la auditoría informática. Los objetivos de esta videoclase son conocer la metodología utilizada para realizar auditoría de sistemas computacionales, conocer cómo se elabora un plan de trabajo para realizar una auditoría y conocer cómo comunicar y presentar los resultados de una auditoría de sistemas computacionales. Metodología para realizar auditorías de sistemas computacionales. Como auditor se debe recolectar toda la información general que permita asimismo definir un juicio global objetivo, siempre amparado en pruebas o hechos demostrables. El método de trabajo del auditor pasa por las siguientes etapas: alcance y objetivos de la auditoría informática, estudio inicial del entorno auditable, determinación de los recursos necesarios para realizar la auditoría, elaboración del plan y de los programas de trabajo, actividades propiamente dichas de la auditoría, confección y redacción del informe final y redacción de la carta de introducción o carta de presentación del informe final. El alcance de la auditoría expresa los límites de la misma. Debe existir un acuerdo muy preciso entre auditores y clientes sobre las funciones, las materias y las organizaciones a auditar. A los efectos de acortar el trabajo, resulta muy beneficioso para ambas partes expresar las excepciones del alcance de la auditoría, es decir, cuáles materias, funciones u organizaciones no van a ser auditadas. Tanto los alcances como las excepciones deben figurar al comienzo del informe final. Estudio inicial del entorno auditable. En esta etapa, el auditor debe realizar un estudio para examinar las funciones y actividades generales de la informática. Para su realización, el auditor debe conocer lo siguiente: organigrama, departamentos, relaciones jerárquicas y funcionales entre órganos de la organización, flujo de información, número de puestos de trabajo y número de personas por puesto de trabajo. El entorno operacional, situación geográfica del sistema, arquitectura y configuración de hardware y software, inventario de hardware y software y comunicación y redes de comunicación. Determinación de los recursos necesarios para realizar la auditoría. Recursos humanos. La cantidad de recursos depende del volumen auditable. Las características y perfiles del personal seleccionado dependen de la materia auditable. Recursos materiales. Los recursos materiales del auditor son de dos tipos: recursos de software, como son cantidad y complejidad de bases de datos y ficheros, que son propios de la auditoría, son muy potentes y flexibles. Y recursos materiales de hardware. Los recursos de hardware que el auditor necesita son proporcionados por el cliente. Elaboración del plan de programas de trabajo. El plan se elabora teniendo en cuenta, entre otros criterios, lo siguiente: si la revisión debe realizarse por áreas generales o específicas, si la auditoría es global de toda la informática o parcial. El volumen determina no solamente el número de auditores necesarios, sino las especialidades necesarias del personal. En el plan no se consideran calendarios porque se manejan recursos
genéricos y no específicos. En el plan se establecen los recursos y esfuerzos globales que van a ser necesarios. En el plan se establecen las prioridades de materias auditables, de acuerdo siempre con las prioridades del cliente. El plan establece disponibilidad futura de los recursos durante la revisión. El plan estructura las tareas a realizar para cada integrante del grupo. Y en el plan se expresan todas las ayudas que el auditor ha de recibir del auditado o cliente. Actividades propiamente dichas de la auditoría informática. Existen técnicas que hacen que el auditor las aplique de acuerdo a su juicio y al tipo de auditoría a ejecutar. Estas son técnicas de trabajo, análisis de la información obtenida del auditado, análisis de la información propia, cruzamiento de la información antes mencionada, entrevistas, simulaciones, muestreos, inspecciones, confirmaciones, investigación, certificación y observación. Herramientas: cuestionarios general inicial, cuestionarios o checklists, estándares, monitoreos, simuladores generados de datos, paquetes de auditoría generados de programas y matrices de riesgos. Dictamen de la auditoría de sistemas. Documentar los resultados. La siguiente fase de una auditoría implica documentar los resultados del trabajo realizado, así como informar sobre los hallazgos. Los resultados de la auditoría deben incluir una descripción de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la auditoría. Confección y redacción del informe final. La función de la auditoría se materializa exclusivamente por escrito. Por lo tanto, la elaboración de un informe final es el exponente de su calidad. Redacción de la carta de introducción o carta de presentación del informe final. La carta de introducción tiene especial importancia porque en ella ha de resumirse la auditoría realizada. Se destina exclusivamente al responsable máximo de la empresa o a la persona concreta que encargó o contrató la auditoría. Estructura del informe final. El informe final comienza con la fecha de inicio de la auditoría y la fecha de redacción de la misma, siguiendo los siguientes pasos. Definición de los objetivos y alcances de la auditoría. Enumeración de temas considerados y cuerpos expositivos. Para cada tema se seguirá el siguiente orden: situación actual, tendencia, puntos débiles y amenazas, recomendaciones y planes de acción, y redacción posterior de la carta de introducción o presentación. Modelo conceptual de la exposición del informe final. El informe final debe incluir solamente hechos importantes. La inclusión de hechos poco relevantes desvía la atención del lector. El informe debe consolidar los hechos que se describen en el mismo. Y el término de hechos consolidados adquiere un especial significado de verificación objetiva y de estar documentalmente probados y soportados. La consolidación de los hechos debe
satisfacer al menos los siguientes criterios. El hecho debe ser sometido a cambios. Las ventajas del cambio deben superar los inconvenientes derivados de mantener la situación. No debe existir alternativas variables que superen al cambio propuesto. Y la recomendación del auditor sobre el hecho debe mantener o mejorar las normas y estándares existentes en la instalación. Conclusiones y recomendaciones. Conclusión del hecho. No deben redactarse conclusiones más que en los casos en que la exposición haya sido extensa o compleja. Las recomendaciones del auditor informático deberán entenderse por sí solas, por simple lectura. Deberá estar suficientemente soportada en el propio texto, deberá ser concreta y exacta en el tiempo para que pueda ser verificada su implementación. La recomendación se redactará de forma que vaya dirigida expresamente a la persona o personas que puedan implementarla. Las conclusiones son opiniones del auditor basadas en evidencia documentada, que determinan si un área temática de auditoría cumple con el objetivo de la auditoría. Todas las conclusiones deben basarse en datos fácticos obtenidos y documentados por el auditor como resultado de la actividad de auditoría. El grado en que las conclusiones están respaldadas por la evidencia es una función de la cantidad de evidencia obtenida por el auditor. Resultados de la auditoría. Los hallazgos de la auditoría deben documentarse individualmente y deben incluir al menos lo siguiente: nombre del entorno de TI, sistema operativo que aloja las aplicaciones pertinentes evaluadas, área de TI afectada, operaciones de seguridad de la información, gestión de control de cambios, referencia de prueba de papel de trabajo donde se identificó el hallazgo, el objetivo de control general y actividades que fallaron, y una breve descripción del hallazgo. Resultados de la auditoría, donde se comunica formalmente el hallazgo a la administración. Esto debe hacerse referencia a la carta de administración dentro del informe del auditor. Evaluación del hallazgo. Específicamente se identifica a nivel de diseño, es decir, no hay un control general establecido, o a nivel operativo, es decir, el control general estaba implementado, pero no se probó de manera efectiva. Si el hallazgo representa o no un riesgo generalizado o a nivel de la entidad. Si el hallazgo puede mitigarse con otros controles generales compensatorios y, de ser así, incluir una referencia donde se han probado estos controles con éxito. Comunicación. El valor de una auditoría depende en gran parte de la eficiencia y eficacia con que se comunican los resultados. Al final de las pruebas de auditoría, es mejor discutir los hallazgos identificados con la gerencia de TI para obtener su acuerdo y comenzar cualquier acción correctiva necesaria. Al recibir la carta de gestión, la dirección de TI y el personal afectado deben revisar el documento de inmediato. Los elementos que aún no se hayan completado deben manipularse y hacerse un seguimiento. En un plazo relativamente corto, el hecho de que se hayan corregido todas las discrepancias
debe transmitirse al personal de auditoría de manera formal. Es importante realizar un seguimiento de las acciones correctivas para verificar que los hallazgos se hayan corregido. Al cierre de la auditoría, se emite un borrador del informe de auditoría para que lo revisen todas las partes afectadas. El proceso de revisión será mucho más rápido si los hallazgos ya se acordaron con la gerencia durante la fase de prueba y conclusión. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en la próxima clase.